Televisa presenta. Hace más de 2000 años, Cristo lanzó un mensaje revolucionario: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa división entre el universo político y el universo religioso ha provocado en el mundo occidental un conflicto permanente. Ese conflicto entre el Estado y la Iglesia provocó en México el levantamiento armado de un grupo de católicos contra el gobierno del general Calles, conocido como la Guerra de los Cristeros o la Cristiada, epopeya del siglo XX mexicano. Adentro del conflicto que opone el Estado revolucionario a la Iglesia Católica, surge en 1926 y dura 3 años hasta 1929 un gran movimiento insurgente de algunos católicos mexicanos contra el Estado. Se encontraron unidos en el campo de batalla al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y precisamente fue ese grito de ¡Viva Cristo Rey! Que condujo a la palabra cristiada, porque los soldados federales, al principio, al oír ese grito de ¡Viva Cristo Rey!, pusieron a sus adversarios el mote, el nombre, el apodo de Cristos Reyes, y la palabra luego, de una manera muy lógica, se abrevió, se hizo más corta, y de Cristos Reyes pasó a cristeros. Y el pueblo de los cristeros, pues, retomó la palabra, forjando ese colectivo, la cristiada, como epopeya del siglo XX mexicano. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! Después de la cristiada, tomando a Cristo en su figura de rey como su protector y como su bandera, los veteranos, los sobrevivientes de la guerra cristera y sus familias han decidido reunirse cada año al cubilete. De tal manera que la reunión anual de ese Domingo de Cristo Rey en octubre en el cubilete se ha transformado en podríamos decir, un culto de la memoria cristera. Llama la atención el hecho de que ya los peregrinos son los de la tercera generación, son los nietos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! La presidencia del general Calles empezó muy bien. Los 2 primeros años de la presidencia fueron los famosos años de la reconstrucción revolucionaria de México, y podemos decir que en esos años el presidente Calles manifestó sus grandes talentos de estadista. Por sus exigencias de honestidad pública, de orden, lucha contra la corrupción, todo ese aspecto constructivo institucional. A partir de 1925-26, los nubarones empiezan a juntarse sin que la responsabilidad del presidente Calles esté en ese fenómeno, que es un fenómeno internacional de conflictos crecientes con Estados Unidos, porque el presidente Calles quiere recuperar la soberanía nacional sobre el petróleo, por ejemplo, porque el presidente Calles apoya a los liberales que ganaron las elecciones en Nicaragua y que han sido derrocados por un golpe de Estado conservador apoyado por la intervención militar norteamericana. Entonces el presidente Calles tiene un conflicto muy pesado frente a Estados Unidos, en el frente externo. Adentro tiene un problema terrible, es que 2 hombres fuertes se pelean la próxima presidencia, el general Obregón, expresidente, y Luis Napoleón Morones, el gran jefe de la CROM, la central obrera más fuerte de México en ese momento, que goza de todo el apoyo del Estado,
y es al mismo tiempo secretario de Industria, Comercio y Trabajo. En 1925, entre el círculo de los hombres de Morones, surgió la idea de provocar un cisma adentro de la Iglesia Católica, de crear una Iglesia Católica Apostólica Mexicana. De tal manera que cuando en la Ciudad de México un grupo de gente de la CROM se apodera de un templo para proclamar en él la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, Roma lo tomó muy en serio y se asustó mucho, pensando que podía prosperar el cisma y que eso significaba una declaración de guerra radical de la Revolución Mexicana contra la Iglesia Católica. La CROM, a la hora de fundar esa Iglesia mexicana, encontró un viejo ex sacerdote, un hombre que tuvo una vida bastante pintoresca, un hombre ya anciano que había luchado en tiempos de la intervención francesa contra los franceses, se había ordenado tarde, después había dejado de ser sacerdote, y a este padre Joaquín Pérez le ponen el título de patriarca, que es un título de las iglesias orientales, como si fuese la cabeza de una iglesia ortodoxa mexicana. El problema es que esa farsa grotesca asustó, preocupó mucho a los católicos, y que los católicos militantes, laicos, ya no la iglesia, fundaron en ese momento una organización que se llama la Liga. Nace de manera defensiva, se llama Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, pero rápidamente se transforma en organización de combate. La Liga era una unión de hombres en las capitales, de hombres cristianos que estaban trabajando para la libertad de la iglesia. Le decían Liga Defensora de la Libertad Religiosa. ¿Ya me entendió? Eso significa liga. La Liga de la Defensa Religiosa era la mera, porque aquí era la Unión Popular, pero ya la Unión Popular era hija de la Liga. La Liga era la defensa popular en toda la República. Por desgracia, en el contexto del enfrentamiento entre la CROM, padrina de la Iglesia Cismática, y la Liga, identificada a la Iglesia Católica, hace que cuando Calles quiere reglamentar los diversos artículos, el más conocido siendo el 130, que rigen el ejercicio del culto, de la enseñanza religiosa, del proselitismo, de la religión, esa reglamentación se da en ese ambiente de lucha, de tal manera que la reglamentación que pasó a la historia con el nombre de la Ley Calles es un arma que puede efectivamente no solamente dificultar, sino prácticamente prohibir, controlar de manera absoluta las actividades de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia en México. Por eso, Roma, el Vaticano, prohibió a los obispos mexicanos aceptar la aplicación de la Ley Calles. Le hicieron la lucha al gobierno por medio de comisiones y firmas, gran cantidad de firmas y yeques, que derogara los decretos de terminar con la religión. Sí, efectivamente, cuando empezó la Guerra Cristera hubo el antecedente de que alguien de los ministros le decía al general Calles: mi general, yo creo que hay que abrogar la Ley Calles o no aplicarla, porque esos 3 millones de firmas que se recabaron en todo el país nos están diciendo a las claras que la gente no quiere esas leyes. Y en Jalisco hay mucha efervescencia. Y el general Calles dijo: en Jalisco, no se preocupen, Jalisco es el gallinero de la República. Y creo que acertó efectivamente, nada más que le salió con puros gallos. Yo creo que a raíz de aquel escrito que
firmó casi todo el pueblo de México y que se presentó a Calles y que Calles pues, no le hizo caso. Entonces yo creo que fue lo que ya ultimó la decisión de la cerrada de los cultos. Y la cerrada de los cultos pues fue la chispa de la revolución. Los obispos presentaron casi un ultimátum al presidente diciéndole: si se aplica la ley, nosotros vamos a suspender el culto. Y el presidente les dijo: no me pueden dar mayor gusto. Yo, por obligación, por haber jurado aplicar y observar la Constitución, voy a aplicar mi ley. Si ustedes quieren ir a la huelga de los cultos, qué bien, porque rápidamente México dejará de ser católico. Y hubo un momento en que el general Calles pues dice, bueno, no, aquí no hay más que dos caminos. O hacen lo que yo ordeno, o las armas. Y es así como el último día de julio de 26 se suspendieron los cultos. Y a los pocos días el gobierno cometió el error de cerrar los templos con la buena intención de cerrarlos para hacer un inventario, para que no se robara nada de los templos, ya que el clero se había salido, prácticamente había abandonado los templos. Es cuando la gente, los feligreses, empezaron a movilizarse para impedir la entrada de los elementos del gobierno adentro de los templos. Es cuando corre la primera sangre y podemos decir, es cuando empieza la cristiada. Considero esa etapa, la cristiana, como un país, no como una época, ni como un movimiento así, sino realmente como un país, un estado de ánimo y un estado de cosas, porque la vida se transformó por completo, porque nuestra casa fue invadida, se brincaron por el corral daba al municipio, y entonces se brincaron por el corral soldados a catear en busca de caballos y de armas, y sencillamente ver la indefensión de mi madre y de mi padre, que tenían que tolerar. Volcaban las camas buscando debajo de los colchones. Ese asombro a los 4 o 5 años de edad, no lo recuerdo exactamente, ya sentó las bases de lo que iba a ser un gran terror, hecha de sucesivos y cotidianos terrores. Pues yo, que tenía 6 años, era cristero. Y entonces entraron los cristeros. Pensé yo, pues muy bien. Como que tenía yo una idea vaga del mundo del mal. Y he aquí que el mundo del bien, los cristeros, entraban en la casa. Entraron en la casa porque destruyeron una de las puertas. Pero en realidad eso a mí no me importaba eso. Pero con esa puerta abierta, entonces la calle con semejante balacera, la calle debería estar sembrada de los casquillos de las balas, que eran codiciadísimos, de esos bienes que se intercambian los niños en la escuela. Yo pensé, aquí hay una mina fresquecita de casquillos, y me arrojé, como que me sentía yo tan tranquilo, ya todos los cristeros en casa, y me lancé a la calle a recoger casquillos. Y el grito de mi madre, ¡Toño!, fue el que me asustó, me volvió a la realidad. Entonces ya entré, y entonces sí me entró el temor. Fue una olada general, no de San José, de toda la zona. Todo mundo trató de irse a la guerra porque precisamente por las arbitrariedades que estaba cometiendo el gobierno. Cuando mataron al padre Antotlán, nos dijo Angulo, el padre Angulo aquí de San Francisco, muchachos, ya es tiempo, nos van a acabar, nos vamos a quedar sin padres, ¿tienen huevos o no tienen? Así nos dijo.
Entonces Don Nicho era un valiente. No, señor cura, todos tenemos valor para hacerlo y huevos para pelear. Nos hicieron creer los padres que nos levantáramos en armas porque para defender la religión, que si nos mataban, que nos íbamos al cielo. Inmenso nos creímos. Entonces no te imaginas lo que eran las pocas idas a la escuela, verdaderas aventuras. Los maestros pues nerviosos y daban apenas clase y ya váyanse muchachos mejor y váyanse juntos, o que los acompañe aquí mi hijo, o que vengan por ustedes. Era una situación que todos nos sentíamos perseguidos, y la palabra clave que circulaba desde el mediodía era borrego. Decían que hay borrego porque esa tarde o esa noche iban a entrar los cristeros a Zapotlán. Entonces todo el mundo se preparaba. La palabra borrego era una palabra de uso muy frecuente. De pronto hay borrego y de la escuela nos mandaban a nuestras casas. O sea, había rumores de algo. Hay borrego. Hay borrego y se empezaba a correr la voz, ¿no? Y empezaban las puertas como si fueran tablitas de dominó. Tras, se cerraba todo, las calles se quedaban. Entonces empezaban las balaceras. Porque decían que ya no vayan los muchachos a la escuela porque hay balaceras por la calle. A todos nos tenían acostumbrados a que nos acostáramos en el empedrado al borde del machuelo de las aceras, así para quedar como protegidos y perdidos. Nos tocaron infinidad de balaceras por la calle y cosas tremendas. Yo nomás oía las balaceras y nos metían mis pies, nos ponían una silla de palo a cantar con la cruz y Jesucristo aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor. Allá había un sótano y nunca lo vimos. Detrás del baño tenía una puerta muy oculta, por ahí se metían, por ahí que estaban los sacerdotes ocultos, porque los perseguían. Y tenían allí algunas asambleas, se reunían peligrosamente, porque ningún templo no estaba permitido nada, sino prohibido todo. Y las misas, los bautizos, los matrimonios, todo se hacía en casas particulares. Porque tenían las iglesias cerradas, tenían la parroquia de caballeriza, allí tenían todos los caballos, allí les daban de comer adentro. Por eso esa era la pelea. La Cristiada fue un movimiento nacional, de ninguna manera fue un movimiento regional limitado a Jalisco, como mucha gente lo cree, e incluso limitado adentro de Jalisco a los altos de Jalisco. Lo que pasa es que si en la memoria colectiva, incluso en la historia, Jalisco ocupa tal importancia, es que Jalisco fue la región que planteó al Ejército Federal el mayor problema militar. Es la región donde la cristiada militar fue la más eficiente y la mejor organizada, bajo la conducta de dos líderes, un líder eclesiástico, el arzobispo Orozco, y un líder civil, Anacleto González Flores. Los católicos jaliscienses descubrieron las virtudes y la eficacia de la lucha civil. Anacleto González Flores, fundador de la CJM, un santo, un sabio, un mártir, un hombre entregadísimo a Dios. ¿Qué más? Si dio la vida. Él había fundado una organización llamada Unión Popular, organización de masa, efectivamente popular, que congregó a decenas de miles de jaliscienses, de colimotes, de michoacanos, tanto en la ciudad como en el campo, en esa organización. En un basurero se encontró un libro deshojado, y era la vida de San Francisco. Y se puso a hojearlo y a leerlo, y aquel le impresionó tanto que se fue a ver al señor cura de Tepatitlán.
Entonces le aconsejó que se viniera a Guadalajara. Pues ya Anacleto quiso estudiar, ya le ayudó mi papá para que entrara a la escuela de leyes. Y así estudió sus leyes, así se recibió de abogado. Pero desde un principio se le vino en mente formar un grupo de jóvenes que fue después la ACJM. Ese grupo de ACJMeros formaron después la Unión Popular, pero ya la Unión Popular ya se formó para defensa. Y Anacleto tenía en mente todo lo de Mahatma Gandhi en la India, que con puro boicot lograron pelear contra Inglaterra, pero faltó unión. Aquí en Guadalajara sí lo hubo. Entonces se formó una cruzada. Bien organizado, más o menos estaba en Jalisco, porque yo me acuerdo que las muchachas se paraban en la puerta, las jóvenes se paraban en las puertas de los cines y sí conocían a gente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eres católica? Sí, soy católica. ¿A dónde vas? Al cine. No estés, luego no militas en el boicot, no entres al cine. Lo mismo, ¿a dónde vas? A la nieve. Pues sí, no entres, no compres nieve, porque era una lucha, pues, tranquila, dijéramos, de convencimiento. Boicot, 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 palabra que encierra un misterio. Tu nombre es sacrosanto porque el miedo servil nos quitó. Lanzarme al boicot sin un alfiler, al grito de gloria y triunfo que dice vivo Cristo Rey, gritar con pasión, volver a gritar a cada descarga con que intentan el grito acallar. Y lo cantaban todas las muchachas cuando las llevaban presas en la calle. Me llevaron porque grité en la calle viva Cristo Rey. Llevaban presos a unos seminaristas y a unas muchachas. Y entonces yo venía del colegio y con mi hermana y la sirvienta y les grité viva Cristo Rey aunque les pese. Y entonces volteó un policía, me dijo, si vuelves a gritar te llevamos presa. Pues que viva Cristo Rey. Y me cogieron así de un pellizco. Y entonces volteé, me quité el sombrero, porque muy Catrina que iba al colegio de sombrero. Me quité el sombrero y le di los libros a la sirvienta y le dije, anda y dile a mi mamá que me llevaron presa. Pues sí me llevaron. Y llegué y el jefe de la demarcación, un hombre horrible, cogió su pistola y me la puso al pecho. Y me dijo, si vuelves a gritar, te mato. Pues que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, ahora máteme si quiere. Pues no me callaban y yo seguía gritando. Entonces me dijeron, pues mira, no te vamos a matar, te vamos a encerrar en un calabozo lleno de animales, con ratas, con animales de todos, y encerrada tú sola en ese calabozo. No le hace. Y me encerraron, y sola, y el animalero, ratas y piojitos, horrible. Y entonces yo me subía como chango y me asomaba por una claraboya que había, pero no me podía sostener, y por allí gritaba. Fue hasta las 5 de la tarde que llegó el coronel Guevara. No, con una boca que, ¿para qué les digo? Pero furioso. Les dijo, es una vergüenza que se ensañen con una criatura. Esto lo van a saber, porque fue el cónsul de Estados Unidos y fue el cónsul de España. Los dos me fueron a ver. Y luego esto se va a saber en todas las naciones. Es una vergüenza, un descaro. Le va a costar el puesto a usted. Y abren inmediatamente esa puerta. Y ya me abrieron la puerta del calabozo y luego me cogió de la mano el coronel y dice, y ahorita vámonos, aquí en la puerta te están esperando. Ahí que voy saliendo. Estaba la calle toda de Pino Suárez, tapizada de gente. Y toda la gente gritaba. Y me gritaban vivas. Y me llevaron a mi casa, que era 3 cuadras. Yo vivía en Alcalde 306, Alcalde Garibaldi.
Entonces llegué y ya estaba mi mamá esperándome con una tina de agua caliente hirviendo. Y vestida con zapatos y todo, me metió a la tina. Y ya dejé nada de animales. ¿Cómo estaría? Pero estaba bañándome cuando llegaron del arzobispado, que el señor Orozco, iban 2 canónigos que quería verme inmediatamente. Si mi mamá nomás la ha visto. Pues ya me vestí a la carrera y ahí vamos al arzobispado, me acompañaron 2 de mis hermanos. Y llegamos al arzobispado y no se me olvida el señor Orozco, salió con los brazos así. Benjamina, como hablaba él, así. Benjamina, tú eres la Benjamina de los defensores de la causa. Y me levantó así en vilo. Y desde entonces me dijo Benjamina. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, recibió el apodo de Francisco el Grande, porque fue uno de los hombres más extraordinarios de la historia de la Iglesia en el siglo XX en México y de Jalisco también. Muy joven había sido obispo conflictivo de San Cristóbal de las Casas, y ahí su apoyo a los indios le valió el apodo del Chamula, y los revolucionarios, la gente del gobierno, hasta su muerte en 1936, le siguió diciendo Chamula. Este es el hombre amigo de Anacleto González Flores y autoridad sobre Anacleto González Flores. Comparten el mismo análisis. El único método que deben seguir los católicos es la lucha de masa no violenta. Monseñor Francisco Orozco y Jiménez era también enemigo de las armas y sin embargo le llamaban el arzobispo cristero, porque siempre anduvo escondido. Fue desterrado 4 o 5 veces y otras tantas volvió y anduvo mucho tiempo escondido por cuevas, aquí en las barrancas del Río Verde, en algunos ranchos aquí cercanos a Tepatitlán. El arzobispo Orozco y Jiménez le prohibió a Anacleto que la Unión Popular se metiera en la lucha armada. Y regresó desde México, donde estaba entrevistándose con los otros obispos, rápidamente a Guadalajara para intentar parar el levantamiento. Ni el arzobispo ni Anacleto pudieron impedir el levantamiento armado. Y no le quedó más a Anacleto que seguir a la voluntad popular, con la convicción personal de que iba al fracaso y de que iba a la muerte. Y efectivamente fue a la muerte rápidamente, fue de los primeros en caer en esa lucha a principios de 1927. Cuando pues, ya la persecución se hizo muy fuerte, de todos modos los perseguían. Y yo iba a todas las pláticas de Anacleto, porque las daba en el cine Tabaré, cuando todavía era boicot. Y entonces le decía a mi mamá, me llevo a Lucero. Y ahí va Lucero de Metiche. Así. Y en una le decían, no más, mire, maestro, porque así le decíamos todos, mire, maestro, si lo detienen, por favor, a ver qué hace con ella. Sí, no se apure. Pues estábamos en una plática cuando dijeron, ahí vienen. Y entonces cogieron a la chiquilla y me sacaron por la panadería de la Luz, que era del cine Tabaré. Y a Anacleto lo sacaron por la azotea, no lo cogieron. Esa vez no lo cogieron. Y cuando comenzó ya la lucha armada, entonces era pues, que dijéramos, condenado a muerte, ¿verdad? Lo perseguían muchísimo. Y lo cambiaban de una casa para otra, porque cuando había peligro, que esto y que lo otro, y lo cambiaban de allá para acá. Ya ni la esposa lo iba a ver, porque lo traían al pobre como San Quintín de una casa a otra. Y estaba en la casa de los Vargas González. Lo llevaban de la casa donde estaba, que lo llevaban para la colonia e iban por la calle de Moro, ahora es Federalismo, y se les descompuso el carro. Entonces se descompuso el carro, por ese motivo dijeron, ay, ¿qué hacemos si nos cogen aquí, los matan a todos? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una persona que iba allí dijo, ahí en la esquina viven los Vargas, ahora una cuadra. Viven los Vargas, los muchachos son de la CJM, allí llévenlo, allí es una casa segura, son muy católicos. Y Elvirita dijo, no, aquí déjenmelo.
De aquí no se lo llevan, pues de allí se lo llevaron. Y luego que entró Anacleto, que el maestro en la noche, y ya lo presentaron y no, pues todos estuvieron de acuerdo, no había que objetar, porque pues como si eran, pues él venía huyendo, que lo perseguían, como quién le iba a cerrar las puertas, no. Primero tenían una farmacia, las Vargas González, entonces tocaron por la farmacia que querían una medicina. Pero uno de la CJM que iba a visitarlos no la denuncia, les dio el camino. Y entonces llegaron, tocaron por la farmacia, pidieron una medicina. Y la más grande de las Vargas González, Lolita, salió a despachar la medicina. Y entonces, mientras, por las azoteas y por la puerta y por todos lados, entraron. En eso desperté yo y comencé a llorar, y entonces mi hermana, nada de chillidos, no, nada de llorar. Y ya comenzó a rezar, entonces mi mamá se levantó, después de que rezó en cruz, rezamos todas aquí hincados, y luego se fue corriendo, se fue para allá, para la pieza donde dormía Anacleto, dormía con Jorge, mi hermano. Y le dijo, don José, ya nos cayeron. Brínquese, córrale, brínquese luego. Entonces, Anacleto se salió del cuarto y ya iba para allá y traía, se puso de la prisa, se puso los pantalones al revés. Entonces le dijo Jorge, don José, devuélvase, venga. ¿Qué pasó? Trae los pantalones al revés, es decir, con lo de atrás para adelante. Entonces ya se regresó al cuarto, se puso bien el pantalón, lo arregló, e iba ya para el segundo patio, donde le digo que había una puerta, pero arriba estaba un secreta. Y entonces le dijo, ¿a dónde va? Deténgase, ¿quién es usted? Se quedó callado, ¿a dónde va? Pues voy a la otra parte a una necesidad. Entonces le dijo, si da un paso más lo mato. Y ya no pudo el maestro escapar. Y con Luis Padilla fue igual. También brincaron por las azoteas y lo cogieron igual. Y se metió debajo de la mesa del comedor, eso lo tengo muy presente. Debajo de la mesa del comedor se metió así, agazapado. Y entonces, pues, la bola de secretas, unos por un lado y otros por otro, y entraban y salían, y aquí sacaban, abrían cajones y sacaban cosas, y bueno, un desbarajuste. Y entonces Ramón, mi hermano, se salió hasta la calle, dio vuelta a la botica, y el secreta, pues en la rebatinga ni sabía quién era quién, ¿verdad? Yo digo, no, pues no digo, así fue. No supo quién era y se salió Ramón y dio vuelta así, hasta la calle. Entonces dijo, ay, ¿qué estoy haciendo? Mis hermanas allá adentro y yo me voy. Y se retrocedió y se metió. Es decir, entró otra vez por el zaguán. Y el secreta le dijo, ¿a dónde va? ¿Quién es usted? No, le dijo, ¿quién es usted? Pues soy yo de esta casa. Entonces le cogió, le dio un aventón, lo aventó así y pegó ahí contra el filo de ahí del machuelo. Entonces se abrió tantito aquí el labio. Yo digo, esto, haberse devuelto, ¿para qué se...? Ay, Dios mío, pues ya ni modo lo que tocaba. Y ya se metió y siguió. A los muchachos se los llevaron a las 9. A Anacleto, a Ramón, a Florentino y a Feliciano. Se lo llevaron a la inspección de policía y de allá al cuartel Colorado. Y lo mismo los Vargas, se llevaron a 3 de los hermanos Vargas. Pero lo que Dios escoge, a uno no lo quiso, a Florentino, por más que le rogó que él era mayor que Ramón, tú eres más chico, tú te vas a tu casa. Y cuando lo regresaron dice que volteó así,
al cuartel Colorado lo regresaron, ya no por la puerta principal, por otra puerta, y divisó que estaba allí, que se le figuró ver a Jarero y a otras personas, probablemente eran Jarero y Ferreira, probablemente, dice él, que estaban viendo, contemplando que ya habían matado a Anacleto, a Luis Padilla, y seguro ahí estaban también los muchachos. Los mataron en el cuartel Colorado. A tiros. Y Anacleto murió. Dice, pues yo muero, pero Dios no muere. Que viva Cristo Rey. Antes de morir les dijo eso. Esas palabras no se me olvidan. Yo muero, pero Dios no muere. Que viva Cristo Rey. Y lo balacearon. Y probablemente ya cuando mi mamá, a las 5 de la tarde que salieron ellas, ya estaban ahí los muchachos, porque mi mamá iba a salir por la calle de Alcalde, y entonces un secreta que seguro, un policía o el que estaba cuidando ahí, que seguro le vio parecido a Jorge con mi mamá, le dijo, no señora, por ahí no, se lo suplico, y le puso las manos así para que no pasara. Yo pasé con mi hermana María Luisa, que en paz descanse. Veníamos de comulgar de una casa, pasamos como a las 5 de la tarde y vimos el gentío. Y dice María Luisa, vamos viendo a ver qué pasó. Porque ya se había pagado el rescate. Pidieron un dinero en oro y se pagó el rescate. Se lo embolsaron y de todos modos los mataron. Y entonces entramos y estaban allí tirados los 4. Yo me acuerdo primero, el que más me fijé de pronto fue de Luis Padilla, pero en la orilla estaba Anacleto, luego estaba Luis y estaban los 2 Vargas. Los mataron, le dijo mi mamá, ¿verdad? Los mataron, sí, los mataron los 3. Entonces dijo mi mamá, no le hace, yo ya se los entregué a nuestro Señor. Los tiraron en el patio de la inspección de policía, los 4. Les robaron los zapatos, les quitaron los pantalones, pero gente caritativa los cubrieron con abrigos, con algo. Y a los muchachos los entregaron a las 8 de la noche. Ya los llevaban, todos llenos de sangre, todo. Así, pues. Jorge no llevaba zapatos y Ramón estaba así, como muy entero, muy bien. Jorge no tenía así la cabeza, así, y Ramón no estaba muy bien. Anacleto sí, tenía las plantas del pie, los dedos gordos estos, zafados, como que lo colgaron. Y las plantas de los pies todos, como que lo hicieron o caminar en algún breñal o se las cortaron. Luis Padilla también estaba torturado, los Vargas González no. Igual mataron a todos. Y uno de los Vargas tenía pendiente y le decía al hermano, es viernes primero y yo no me confesé, ni necesitamos, si de aquí nos vamos a ir allá, al cielo volando. Y Elvirita pues perdió a sus 2 hijos a un tiempo. Y ya Florentino llegó, lo soltaron más tarde. Llegó y entonces mi hermana le dijo a mi mamá, mamá, sal pronto porque ahí está Florentino, sal para que lo recibas. Y entonces salió mi mamá, ya salió. Y entonces le dijo a mi mamá, le dijo, ay hijo, qué cerca estuvo de ti la corona del martirio, debes de ser más bueno para merecerla. Y luego ya le preguntó, ¿y Ramón dónde está? Aquí tenía el tiro Ramón. Ramón lo tenía aquí porque todavía, bueno, como que manaba la sangre y Jorge lo tenía aquí, Jorge lo tenía en el lado derecho y Ramón aquí tenía el tiro de gracia, en el corazón, en el pecho.
Nomás que Carolina los limpió todo con algodones, los estuvo limpiando porque traían tierra, y los enterraron al mismo, no creo a Anacleto tantito más tarde, no sé, a Luis Padilla y a los muchachos al mismo tiempo, porque creo se juntaron en el camino. Tenía que haber sido, ellos tenían que haber defendido a Anacleto, tenían que haber defendido sus principios, tenían que haber ido hasta el final. No había más que hacer. Ellos dieron su vida por Cristo, ellos fueron, pues, serían mártires o no serían, yo no sé, pero pues fue una cosa que horrible hubiera sido que hubieran dicho, delatado, que por salvarse, no, pues tenían que cumplir con su deber, ¿no? Como cristianos, tenían que haber hecho lo que hicieron.